Hay frases que parecen simples, pero cuando nacen de la verdad divina, se convierten en un cimiento para toda la vida. Una de ellas está escrita en Filipenses capítulo 4, versículo 13, donde el apóstol Pablo declara con total certeza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras no son una expresión de optimismo, ni una frase motivacional. Son el reflejo de una convicción profunda, nacida en medio de pruebas, encierros, lágrimas y fe. Pablo no las escribió desde la comodidad, sino desde la cárcel. No eran el resultado de una emoción pasajera, sino de una fe madura que había aprendido a confiar en Cristo más allá de las circunstancias. Este versículo encierra el secreto de la verdadera fortaleza. Porque creer que todo es posible no significa que todo será fácil, sino que con Cristo nada será imposible. No es una ilusión humana, es una realidad espiritual. Es vivir sabiendo que, aunque falten fuerzas, nunca faltará el poder de Dios. El tema de este mensaje es la convicción de que todo es posible en Cristo. No se trata de un pensamiento positivo, sino de una fe activa que transforma lo imposible en testimonio. A lo largo de este devocional vas a descubrir cómo esa convicción puede despertar dentro de ti, renovarte y prepararte para lo que viene. Quizás hay áreas en tu vida donde has sentido que ya no puedes más. Tal vez oraste por algo durante años y nada cambió. Tal vez soñaste con un propósito y las puertas no se abrieron. Pero hoy, el Espíritu Santo te recuerda que en Cristo no hay límite, que el poder que te sostiene no depende de las circunstancias, sino del Dios que habita en ti. Las palabras de Pablo en esa carta no fueron escritas desde la abundancia ni la victoria visible. Fueron escritas desde la adversidad. En los versículos anteriores, él dice que ha aprendido a vivir en escasez y en abundancia, en necesidad y en satisfacción. Y después de todo eso, pronuncia la frase que resume su fe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la voz de alguien que ya no depende de las condiciones externas para tener paz, sino de la presencia de Dios en su interior. La convicción verdadera no se forma en los días fáciles, se forja en el fuego. Y quizás tú también estás en un proceso donde Dios está formando en ti una fe firme, no basada en resultados, sino en relación. No basada en lo que ves, sino en lo que crees. Tal vez estás enfrentando una puerta cerrada, una enfermedad, una pérdida o un cansancio que parece no tener fin. Pero hoy, Dios te recuerda que en Cristo aún hay poder, aún hay propósito, aún hay promesas por cumplirse. Cuando Pablo dijo todo lo puedo, no estaba hablando de una fuerza personal, sino de una conexión divina. La palabra puedo viene del griego ischio, que significa tener poder, ser fuerte en virtud de otro. En otras palabras, no es fuerza propia, sino fuerza recibida. Y esa es la esencia de la fe: depender de Cristo para hacer lo que tú no podrías solo. Cada vez que te sientes débil, Dios está preparando el terreno para mostrar su fortaleza. Cada vez que crees que llegaste al límite, Él está a punto de extender tu capacidad. Porque la gracia de Dios no llega antes ni después, llega justo cuando tus fuerzas se acaban. En este devocional recorreremos juntos cómo vivir desde esa convicción. Cómo pasar de una fe que duda a una fe que declara. De una esperanza frágil a una esperanza inquebrantable. De un creyente cansado a un hijo fortalecido por Cristo. La convicción de que todo es posible en Cristo no se demuestra solo en lo que logras, sino en lo que resistes, en lo que perseveras, en lo que crees aunque el resultado todavía no haya llegado. Quizás hoy estás cansado de intentar, de esperar, de creer sin ver. Pero si todavía puedes decir: Señor, confío en ti, entonces la historia no ha terminado. Porque mientras haya fe, hay movimiento. Y mientras haya Cristo, hay esperanza. La fe no te exime de la dificultad, pero te protege del desánimo. No te quita los problemas, pero te da poder para enfrentarlos. No cambia siempre la situación, pero cambia tu corazón en medio de ella. Pablo descubrió algo que el mundo no entiende: que la verdadera fortaleza no está en el cuerpo, sino en el espíritu, no en la ausencia de dolor,
sino en la presencia de Cristo. Y esa fortaleza no tiene límites, porque proviene del infinito. A veces, la vida te llevará a lugares donde tus propias fuerzas ya no alcanzan. Pero es precisamente ahí donde comienza el poder de Cristo. Él no espera que seas invencible, solo que seas dependiente. No te pide perfección, sino disposición. Quizás has dicho, ya no puedo más. Pero Dios responde, no necesitas poder, porque yo soy tu fuerza. Esa es la verdad que libera, la verdad que sostiene, la verdad que transforma. Así que antes de seguir, haz una confesión de fe en tu corazón. Señor, aunque no entienda todo, creo que contigo todo es posible. No porque yo sea fuerte, sino porque tú me fortaleces. No porque merezca más, sino porque tu gracia es suficiente. Renueva hoy mi convicción, mi esperanza y mi ánimo para seguir adelante. Esa oración sencilla puede ser el comienzo de una transformación profunda. Porque cuando confiesas con el corazón, algo invisible comienza a moverse en el cielo. En este mensaje vamos a recorrer las etapas de esa convicción. Aprenderemos a declarar con poder, a buscar su presencia, a fortalecer cuerpo, alma y espíritu, a refugiarnos bajo su protección, a inspirarnos con los testimonios de los que creyeron, a vencer el temor y a vivir con hábitos que mantengan la fe encendida cada día. Y al final, regresaremos a donde todo comenzó, a esa frase que no se desgasta, a esa verdad que resiste los siglos, a esa convicción que puede sostener tu vida entera. Porque todo lo puedes. Sí, pero no por ti. Todo lo puedes porque Cristo te fortalece. Y cuando eso deja de ser una frase y se convierte en una convicción, entonces nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual. ¿Estás listo para descubrir la fuerza que habita en ti cuando Cristo es el centro? Hay momentos en que las palabras deben transformarse en declaraciones. No simples frases, sino confesiones de fe que se elevan desde lo más profundo del corazón. Declarar no es solo hablar, es afirmar lo que Dios ya dijo, es alinearte con su voluntad, es darle voz a la esperanza que habita en tu espíritu. Pablo lo comprendió bien. En sus cartas no solo enseñaba, también declaraba. No solo escribía verdades, las proclamaba con autoridad. Por eso pudo decir con tanta convicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa declaración no nació de una mente motivada, sino de un corazón rendido. Cuando tus palabras se conectan con la fe, el ambiente espiritual cambia. Lo que declaras con fe se convierte en una llave que abre lo que parecía cerrado. Porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y cuando tus labios se alinean con la palabra de Dios, lo imposible comienza a moverse. Así que, por un momento, deja de pensar en tus limitaciones y enfócate en el poder de aquel que te sostiene. Cierra los ojos si puedes y declara en voz alta, con calma pero con convicción. Señor, creo en tu poder. Creo que en ti todo es posible. No dependo de mis fuerzas, dependo de tu espíritu. No confío en mis capacidades, confío en tu fidelidad. Aunque el camino sea difícil, no me detendré, porque tú eres mi fortaleza. Cada palabra pronunciada con fe es una semilla que germina. Aunque no veas el fruto de inmediato, la tierra del alma ya está siendo transformada. Dios escucha más allá del sonido, escucha la intención del corazón. Ahora declara con mayor profundidad. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que ninguna situación me supera, porque en Cristo tengo la victoria. Declaro que mi mente se llena de paz, que mis pensamientos se alinean con tu voluntad, que mi corazón se fortalece con tu presencia. No viviré en temor, no viviré en duda, porque tú me has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Estas declaraciones no son un simple consuelo, son el lenguaje del cielo en tu boca. Es la manera en que el creyente recuerda quién es y a quién pertenece. Cuando declaras la palabra, no estás intentando convencerte, estás recordando al enemigo que tu vida está bajo la autoridad de Cristo. La oración es el lugar donde esas declaraciones cobran vida. Porque mientras hablas,
el Espíritu Santo intercede contigo, y lo que era debilidad se convierte en fortaleza. No necesitas oraciones largas ni perfectas, necesitas oraciones sinceras. Ora así, despacio, dejando que cada frase penetre en tu espíritu. Señor Jesús, hoy me acerco a ti no con fuerza, sino con fe. No con respuestas, sino con confianza. Sé que tú eres mi sostén, mi refugio, mi fuente inagotable de poder. En ti encuentro lo que me falta. En ti descanso de mis luchas. En ti tengo esperanza, aunque no vea el resultado. Declaro que nada puede separarme de tu amor. La verdadera oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que ora. A veces Dios no mueve la montaña, sino que te da fuerza para subirla. A veces no abre la puerta, pero te enseña a esperar sin perder la paz. Esa es la fortaleza que Cristo da, una fuerza interior que no depende de la lógica, sino de su presencia. Cuando oras, el cielo se mueve, aunque el mundo no lo note. Y lo que parecía estancado comienza a tomar dirección. Sigue orando con fe. Padre eterno, declaro que mi mente es renovada por tu palabra. No me limitaré por lo que veo, sino que caminaré por lo que creo. Declaro que mis pasos son guiados por tu sabiduría, que mi vida está en tus manos y que nada sucede fuera de tu propósito. Hoy decido vivir con convicción, no con temor, con esperanza, no con duda. Esa oración sencilla puede ser el inicio de una nueva temporada espiritual. Porque Dios no espera grandes discursos, sino corazones dispuestos. Él escucha tus palabras incluso cuando se ahogan en el silencio. Él entiende tus lágrimas como oraciones y tus suspiros como alabanzas. Recuerda lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 11, versículo 24. Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. No dice que será inmediato, dice que sucederá. Y esa promesa basta para seguir creyendo. Cada vez que oras, el Espíritu fortalece lo que estaba débil, limpia lo que estaba confuso y enciende lo que estaba apagado. La oración no es una rutina, es una relación. No es solo pedir, es permanecer. La convicción de que todo es posible en Cristo se alimenta de la oración constante. Porque la oración te recuerda que no luchas solo. Cada vez que hablas con Dios, Él renueva tu mente y amplía tu visión. Declara una vez más: Señor, creo que todo lo que está en tu voluntad para mí será cumplido. Creo que nada podrá detener lo que tú has decretado. Creo que aunque el tiempo parezca largo, tu propósito sigue avanzando. En Cristo soy más que vencedor. En Cristo tengo poder para resistir, para creer y para vencer. Estas declaraciones no son un acto simbólico, son una realidad espiritual. Porque las promesas de Dios no son palabras vacías, son verdades eternas. Y cada vez que las pronuncias, el Espíritu Santo las sella en tu corazón. Pablo oraba desde la cárcel, pero su espíritu estaba libre. Oraba sin tener todo, pero hablaba como si lo tuviera. Esa es la diferencia entre el que tiene fe y el que tiene solo deseo. El deseo espera lo visible, la fe actúa sobre lo invisible. Tal vez has orado por algo que aún no ocurre. No te detengas. Cada oración sincera es un ladrillo más en el edificio de tu testimonio. Y cuando llegue el momento, Dios mostrará que nunca dejaste de construir. Al final, la convicción no se trata de cuánto entiendes, sino de cuánto confías. No de cuán fuerte te sientes, sino de cuánto dependes de Él. Y esa dependencia no te debilita, te eleva. Prepárate, porque en la siguiente parte descubriremos cómo esa fe declarada y orada se convierte en búsqueda profunda. Aprenderás a buscar su rostro, no solo su mano, y entenderás que el poder de todo lo puedo en Cristo nace del encuentro constante con Él. ¿Estás listo para ir más allá de las palabras y entrar en la presencia donde la convicción se hace vida? Buscar el rostro de Dios es mucho más que una práctica espiritual. Es el latido mismo de una fe viva. Es el momento en que dejas de mirar tus circunstancias y comienzas a mirar su grandeza. Es pasar de pedir su ayuda a desear su presencia. Y es ahí,
en esa intimidad profunda, donde nace la convicción de que todo es posible en Cristo. No se puede creer verdaderamente en un Dios que no se conoce. Por eso, la búsqueda del rostro de Dios no es una opción para los creyentes, es una necesidad. Cuando lo buscas, tu fe se limpia, tu esperanza se renueva y tus pensamientos se alinean con los suyos. Pablo no solo decía que todo era posible en Cristo, él conocía a Cristo. Había experimentado su voz, su dirección, su consuelo y su poder. Por eso hablaba con tal certeza. Su convicción no venía de una emoción, venía de una relación. Buscar su rostro es detener el ritmo del mundo para escuchar el susurro del cielo. Es callar las voces que gritan alrededor y atender a la voz que habla dentro. Es abrir el corazón sin condiciones, sin máscaras, sin prisas. El rey David, en medio de su camino de batallas y errores, escribió en Salmo capítulo 27, versículo 8, «Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro». Tu rostro buscar, oh Jehová. No dice buscaré tu ayuda ni buscaré tu bendición. Dice tu rostro buscaré. Porque el rostro representa cercanía, representa amor, representa comunión. Cuando buscas su rostro, algo cambia en tu interior. La ansiedad cede paso a la paz, la duda se disuelve en la fe, y el miedo se convierte en descanso. Dejas de medir el tiempo de espera y comienzas a disfrutar el tiempo de presencia. Buscar a Dios no siempre es fácil, porque implica rendir el control. Implica aceptar que Él sabe mejor, que su tiempo es perfecto y que su plan es más grande que tu lógica. Pero en esa rendición está la verdadera libertad. Tal vez has pasado tiempo buscando soluciones, caminos, respuestas. Pero Dios te invita a buscar primero su presencia, porque cuando lo encuentras a Él, todo lo demás encuentra su lugar. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa búsqueda no siempre se siente gloriosa. A veces ocurre en medio del cansancio, de la duda o del silencio. Pero el silencio de Dios no es rechazo, es invitación. Es su forma de decirte, quédate un poco más, todavía no has escuchado todo lo que tengo para ti. Buscar su rostro no es una tarea de los fuertes, sino de los que reconocen su necesidad. No es para los que lo tienen todo, sino para los que saben que sin Él, nada tiene sentido. Cuando decides buscar a Dios con todo tu corazón, descubres que su rostro no está escondido, solo espera ser encontrado. Él no se oculta para confundirte, sino para atraerte. No se aleja para castigarte, sino para despertar tu deseo de estar cerca. Hay una promesa maravillosa en Jeremías capítulo 29, versículo 13, «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Esa es la garantía. Quien busca con sinceridad, encuentra, y cuando lo encuentras, ya no vuelves a ser el mismo, porque su presencia no solo ilumina, también transforma. Te enseña a ver con ojos de fe, a caminar con pasos de obediencia y a esperar con corazón tranquilo. Buscar su rostro es también aprender a reconocerlo en lo cotidiano, en una conversación, en un amanecer, en un momento de silencio, en un gesto de amor. Dios no solo habita en los templos, también en los detalles. Y cuando tu corazón está atento, descubres que su rostro se refleja incluso en las cosas más simples. Quizás te has sentido lejos de Dios, pero la distancia nunca la marca Él. La marcamos nosotros cuando dejamos de buscar. Y sin embargo, basta una oración sincera para volver. Una palabra dicha con fe puede abrir el cielo de nuevo. El Espíritu Santo es quien nos guía en esa búsqueda. Él no solo te enseña a orar, te enseña a escuchar. No solo te muestra el camino, te da la fuerza para recorrerlo. Y cuando te acostumbras a caminar con Él, la convicción se vuelve parte de tu naturaleza. Porque una persona que busca continuamente el rostro de Dios ya no teme al futuro, porque sabe quién lo sostiene. Ya no se rinde ante la adversidad, porque siente que no está sola.
Ya no depende del ánimo para avanzar, sino de la fe que se alimenta de la presencia. Buscar a Dios no es una cita ocasional, es un estilo de vida. Es levantarte cada día diciendo, Señor, quiero conocerte más hoy. Es cerrar los ojos por la noche y agradecerle por haber estado presente, aunque no lo hayas notado. Cuando la búsqueda se vuelve diaria, el alma se estabiliza. Ya no vives de emociones, sino de relación. Ya no dependes del resultado, sino del encuentro. Y en ese encuentro constante descubres la verdad detrás de toda promesa, que no hay imposibles para quien vive conectado con el Dios de lo imposible. Quizás antes pensabas que la fe se trataba de lograr cosas, pero ahora sabes que se trata de conocer a alguien. Y cuando conoces a Cristo, la frase todo lo puedo en Él deja de ser una idea y se convierte en una experiencia. En la próxima parte hablaremos de cómo esa búsqueda se convierte en fortaleza integral. Cómo el encuentro con Dios no solo renueva tu espíritu, sino que también restaura tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Porque cuando su presencia habita en ti, toda tu vida se alinea con el poder de Cristo. ¿Estás listo para descubrir cómo su fuerza interior se convierte en tu energía exterior? Cuando Cristo se convierte en la fuente de tu fortaleza, todo en ti comienza a alinearse. La fe deja de ser un concepto y se transforma en una energía que da vida a cada parte de tu ser. Dios no solo fortalece tu espíritu, también renueva tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Porque el poder de Cristo no se limita a lo eterno, también actúa en lo cotidiano. La Biblia enseña que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Tres dimensiones conectadas que, cuando se alinean con Dios, encuentran equilibrio y plenitud. Y cuando Pablo declaró, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablaba de una fuerza integral, una renovación completa. La fortaleza espiritual es el punto de partida. Es el fuego interior que enciende todo lo demás. Cuando tu espíritu está en comunión con Dios, tus pensamientos se ordenan, tu cuerpo encuentra descanso y tus emociones recuperan su calma. Pero esa fortaleza no se obtiene por esfuerzo humano, se recibe por fe. Por eso, el profeta Isaías escribió en Isaías capítulo 40, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es un intercambio divino. Tú entregas tu debilidad y Él te entrega su poder. Tal vez hoy sientes que tus fuerzas se agotan, que tu mente se ha saturado y tu corazón se ha llenado de preocupación. Pero Cristo no te pide que seas invencible, te pide que te acerques. Porque solo quien se acerca al manantial puede volver a llenarse. La fortaleza espiritual se construye en la presencia. Cuando oras, tu alma se nutre. Cuando adoras, tu carga se aligera. Cuando lees su palabra, tu visión se aclara. Y sin darte cuenta, comienzas a experimentar una fuerza interior que no proviene de ti, sino del Espíritu que habita en ti. Jesús sabía que la vida traería cansancio, y por eso dejó una invitación abierta en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice los fuertes, dice los cansados. Porque el descanso de Dios no se gana, se recibe. La fortaleza física también es parte de su cuidado. Dios no ignora tu cuerpo, lo creó, lo conoce y lo sostiene. En cada respiración hay un recordatorio de su fidelidad. Cuando sientes que ya no puedes más, Él te recuerda que tu cuerpo puede cansarse, pero su poder no se agota. A veces la fatiga no viene de la actividad, sino del peso emocional que llevas. Las cargas invisibles pesan más que las visibles. Pero cuando decides entregarlas, cuando sueltas lo que no puedes, eres más fuerte, más sabio, más maduro, más lleno de fe. Esa es la fortaleza que Cristo ofrece. Una fortaleza que no se derrumba con la adversidad, sino que crece con ella. Una fuerza que no depende de lo visible, sino del Dios invisible que habita en ti. En la siguiente parte veremos cómo esa fortaleza se convierte en refugio. Como el poder que te levanta también te protege, como Cristo no solo te da fuerza para avanzar, sino sombra para descansar.
porque quien vive en su fortaleza, también vive bajo su abrigo. ¿Estás listo para conocer el refugio que espera por ti en su presencia? Hay momentos en la vida en los que no buscamos respuestas, sino refugio. Días en los que el alma se siente golpeada, el cuerpo cansado y la mente agotada. Días donde lo que más necesitas no es entender, sino descansar. En esos momentos, la voz de Dios vuelve a recordarte: no estás solo, estoy contigo. El verdadero refugio no es un lugar físico, es una presencia. No te saca del mundo, pero te guarda dentro de él. No elimina la tormenta, pero te da seguridad en medio de ella. Cuando el viento sopla y las olas se levantan, su sombra sigue firme sobre ti. A veces creemos que ser fuerte significa no necesitar refugio, pero la verdadera fortaleza está en saber dónde correr cuando las fuerzas se agotan. Dios no busca héroes, busca hijos. Y un hijo no necesita aparentar control, solo confiar. En Isaías capítulo 41, versículo 10, el Señor declara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la voz del Padre que cubre, sostiene y protege. El refugio de Dios no siempre se ve, pero se siente. Es esa paz inexplicable que te visita en medio del caos, esa calma que llega sin motivo aparente, esa certeza interior que te dice: vas a estar bien. Y no es una ilusión, es su presencia envolviéndote como un manto. Jesús habló de esa protección cuando dijo en Juan capítulo 10, versículo 28, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando perteneces a Cristo, estás guardado. Ninguna fuerza humana o espiritual puede arrebatarte de su cuidado. Habitar bajo su refugio es una decisión diaria. Es elegir no vivir en el miedo, sino en la fe. No depender de las circunstancias, sino de su promesa. Cuando te levantas cada mañana sabiendo que estás bajo su sombra, tu manera de enfrentar el día cambia. Ya no caminas con ansiedad, caminas con confianza. Dios no promete una vida sin heridas, pero sí una vida donde ninguna herida es definitiva. Él cubre, sana y fortalece. Y cada vez que te refugias en Él, tu espíritu se renueva y tu corazón se reordena. Quizás has intentado refugiarte en muchas cosas, en personas, en trabajo, en distracciones, en planes. Pero ningún refugio humano es permanente. Solo la presencia de Dios puede protegerte del peso del mundo. Él conoce tus pensamientos cuando callas, tus temores cuando sonríes, tus lágrimas cuando nadie las ve. Y no te juzga por tu fragilidad, te invita a descansar en su fidelidad. Cuando eliges su refugio, aprendes a descansar incluso en medio de la batalla. Porque el descanso en Dios no depende de la ausencia de guerra, sino de la confianza en su victoria. Jesús dormía en una barca en medio de una tormenta. Los discípulos, atemorizados, lo despertaron. Pero él se levantó y reprendió el viento. Esa escena, narrada en Marcos capítulo 4, versículo 39, es un retrato del alma que vive bajo el refugio divino. Mientras otros se inquietan, tú permaneces en paz. Refugiarte en Dios también significa aceptar que hay cosas que no puedes cambiar, pero sí puedes entregar. Cuando entregas, descansas. Y cuando descansas, sanas. Porque la carga que Dios toma, deja de ser un peso. El refugio de Dios no solo protege del peligro, también protege del desgaste. Te cubre del agotamiento, del desánimo, del exceso de control. En su refugio, aprendes que no todo depende de ti, que hay un poder mayor sosteniendo tu historia. Cada día que eliges refugiarte en su amor, te haces más fuerte, porque su protección no solo cubre, también fortalece. Su sombra no solo calma, también inspira. David escribió en Salmo capítulo 32, versículo 7, Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Esa es la promesa. No solo estarás protegido, también rodeado de gozo.
Dios no quiere que vivas con miedo, sino con certeza. No que duermas inquieto, sino confiado. No que corras desesperado, sino que camines seguro. Porque cuando su presencia es tu refugio, no importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre hay paz. Y cuando aprendes a descansar en su abrigo, algo dentro de ti se transforma. Ya no vives a la defensiva, sino en reposo. Ya no luchas por sobrevivir, sino que confías en quien pelea por ti. El refugio de Dios no es temporal, es eterno. Y en ese refugio no hay miedo, porque el amor perfecto echa fuera todo temor. En la siguiente parte conocerás a hombres y mujeres de la Biblia que encontraron esa fortaleza y protección en medio de la prueba. Testimonios que te recordarán que lo que hoy vives no es el final, sino la oportunidad para ver la fidelidad de Dios actuar una vez más. Porque quienes se refugian en Él, nunca quedan avergonzados. ¿Estás listo para ver cómo Dios ha renovado la esperanza de los que creyeron que todo era posible en Cristo? La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron imposibles, y que descubrieron que la fe en Dios es más poderosa que cualquier circunstancia. Ninguno de ellos fue perfecto, pero todos fueron sostenidos por la misma verdad. En Cristo, todo es posible. Uno de los ejemplos más profundos es el de Abraham. Un hombre llamado a creer cuando todo en su entorno decía que era demasiado tarde. Dios le prometió una descendencia tan grande como las estrellas, pero pasaron años sin señales. Sin embargo, Abraham no se rindió. En Romanos capítulo 4, versículo 20, Pablo escribe de él: tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no miró su edad ni las circunstancias, miró al Dios que había hecho la promesa. Después está Moisés, quien se consideraba incapaz. Cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo, respondió con temor, diciendo que no sabía hablar. Pero Dios le mostró que la debilidad humana no limita el poder divino. En Éxodo capítulo 4, versículo 12, el Señor le dijo: ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés aprendió que la obediencia vale más que la capacidad, y que cuando Dios envía, también equipa. También está Josué, un líder que heredó una misión enorme: conquistar una tierra prometida llena de gigantes. Sin embargo, no caminó con miedo, sino con confianza. Dios le dijo en Josué capítulo 1, versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y así fue. Lo imposible se abrió ante él cuando el Jordán retrocedió y las murallas de Jericó cayeron. Ruth, una mujer extranjera y viuda, podría haberse rendido ante la adversidad, pero eligió creer en el Dios de Israel y seguir el camino de la fidelidad. Sin saberlo, Dios la estaba llevando hacia una historia de redención. En Ruth capítulo 2, versículo 12, Booz le dice: Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Lo que parecía una historia de pérdida se convirtió en una historia de linaje, porque de su descendencia nacería el Mesías. David, el joven pastor, enfrentó gigantes con piedras, no por fuerza, sino por fe. Mientras todos veían a Goliat como un enemigo invencible, él lo vio como una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. Dijo con valentía en 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y con una sola piedra, el gigante cayó. Pero también hay historias menos mencionadas que revelan el mismo poder, como la de Ana, madre de Samuel. Durante años lloró por no poder tener hijos, pero en lugar de rendirse, llevó su dolor al altar. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 27, cuando su oración fue respondida, ella dijo: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Ana comprendió que la espera no era pérdida, sino preparación. O la historia de Elías, que después de ver milagros poderosos,
cayó en una profunda tristeza y quiso morir. Pero Dios no lo reprendió, lo restauró. En 1 Reyes capítulo 19, versículo 12, el Señor se le manifestó no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Elías descubrió que la fuerza de Dios no siempre se manifiesta en lo grande, sino en lo íntimo. Otra historia poco mencionada es la de la viuda de Sarepta. Con solo un puñado de harina y un poco de aceite, creyó en la palabra del profeta Elías y compartió lo que tenía. En 1 Reyes capítulo 17, versículo 16, se narra: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. La fe de una mujer sin recursos demostró que la provisión de Dios no tiene límites. También está el centurión romano, un hombre no judío, que creyó en la autoridad de Cristo de una forma que sorprendió al mismo Jesús. En Mateo capítulo 8, versículo 13, el Señor le dice: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su siervo fue sanado en esa misma hora. La fe no conoce fronteras, y el poder de Cristo se manifiesta donde hay confianza genuina. María Magdalena, marcada por su pasado, encontró en Jesús restauración. Mientras el mundo la señalaba, Él la miró con compasión. Fue la primera en verlo resucitado, un recordatorio de que la gracia siempre alcanza a quien se rinde ante el amor de Dios. Pedro, el discípulo impulsivo, lo negó 3 veces, pero Jesús no lo rechazó. Después de resucitar, lo buscó y lo restauró. En Juan capítulo 21, versículo 17, Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Lo que el error había destruido, la gracia reconstruyó. Y Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, se convirtió en el apóstol Pablo, el mismo que escribió: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Su conversión no fue gradual, fue una invasión de gracia. En Hechos capítulo 9, versículo 15, el Señor dijo: «Instrumento escogido me es este». Lo que el mundo consideraba un enemigo, Dios transformó en embajador. Cada historia bíblica tiene una misma raíz. Cuando el ser humano se rinde a Dios, lo imposible se vuelve posible. No por mérito, sino por misericordia. No por fuerza, sino por fe. Quizás hoy te sientes como Ana, esperando una respuesta. O como Moisés, inseguro de tus capacidades. O como David, enfrentando gigantes. O como Pedro, arrepentido por tus errores. Pero si hay algo que la Biblia deja claro es esto: Cristo puede hacer en ti lo que hizo en ellos. El Dios de Abraham sigue cumpliendo promesas. El Dios de Moisés sigue abriendo caminos. El Dios de David sigue derribando gigantes. Y el Cristo que fortaleció a Pablo sigue dando poder a quienes confían en Él. Dios no ha cambiado. Lo que hizo antes, puede hacerlo ahora. Lo que parecía imposible para ti, ya está dentro de su plan. En la siguiente parte hablaremos de cómo esa convicción que vence lo imposible también rompe las cadenas del temor. Porque quien vive fortalecido en Cristo no solo resiste, también camina libre. ¿Estás listo para descubrir cómo la fe que cree en lo imposible también libera de todo miedo? El temor es una de las sombras más persistentes que intenta acompañar la vida del creyente. No se muestra siempre de forma evidente. A veces se disfraza de prudencia, de duda o de exceso de control. Pero su efecto es el mismo: paraliza el alma e impide que la fe se exprese con libertad. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es claro: en Cristo, ya no somos esclavos del miedo. El apóstol Pablo lo afirmó con poder en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor no proviene de Dios. Él no te creó para vivir encogido ante la vida, sino para caminar erguido bajo su gracia. El miedo tiene la capacidad de hacerte olvidar quién eres. Cuando el temor domina, se apagan los sueños, se debilita la oración y se limita el propósito. Pero el amor perfecto de Dios tiene el poder de expulsarlo. En 1 Juan capítulo 4, versículo 18 se declara: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor».
La libertad comienza cuando recuerdas que eres amado. El temor no se combate con fuerza humana, sino con revelación. Cuando sabes quién es tu Dios y quién eres tú en Él, el miedo pierde voz. La convicción reemplaza la incertidumbre, y la fe toma el lugar de la ansiedad. A lo largo de la Biblia, Dios repite la misma instrucción más de 300 veces: no temas. No porque ignore el peligro, sino porque sabe que su presencia es suficiente. Cuando Dios está contigo, la amenaza no desaparece, pero ya no te domina. Recuerda la escena de Jesús en la barca con sus discípulos. Las olas golpeaban, el viento rugía y el agua entraba en la embarcación. Ellos gritaron llenos de miedo: «Señor, sálvanos, que perecemos». Y Jesús, levantándose, dijo en Mateo capítulo 8, versículo 26, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Luego reprendió al mar y al viento, y sobrevino la calma. Esa historia no es solo un relato de poder, es una enseñanza eterna. Si Cristo está en tu barca, ninguna tormenta tiene la última palabra. El temor limita, pero la fe libera. El miedo te dice no puedes, la fe te recuerda todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando te alineas con esa verdad, el enemigo pierde el control sobre tu mente. Tal vez el temor que enfrentas no tiene forma visible. Puede ser miedo al fracaso, a la soledad, al futuro o al rechazo. Pero sin importar su forma, todos los temores se vencen con la misma verdad: Cristo está contigo. En Isaías capítulo 43, versículo 2, Dios promete: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». No dice no pasarás, dice yo estaré contigo. Esa es la diferencia entre el temor y la fe. El miedo huye de la dificultad, la fe camina acompañado. Jesús enfrentó el temor más grande que existe, la cruz. En el huerto de Getsemaní, su alma estaba angustiada, pero eligió obedecer. Su victoria sobre la muerte fue también una victoria sobre todo miedo. Y ahora, ese mismo poder habita en ti. Cuando el Espíritu Santo vive en el corazón, el temor no puede reinar. Porque donde hay luz, la oscuridad no tiene espacio. Y donde hay presencia divina, la inseguridad se disuelve. Cada vez que el miedo toque a tu puerta, responde con la palabra. Dile: no tengo espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Decláralo hasta que el alma lo crea. Porque la libertad no siempre llega con emoción, sino con convicción. Dios no promete que no habrá motivos para temer, pero sí garantiza que su amor será más fuerte que todos ellos. Su paz no depende de las circunstancias, depende de su permanencia. El miedo te hace pensar que todo depende de ti, pero la fe te recuerda que todo depende de Dios. Y cuando lo entiendes, el peso del control se cae de tus hombros. Pedro también conoció el poder del miedo. Caminó sobre las aguas, pero cuando quitó su mirada de Jesús y la puso en la tormenta, comenzó a hundirse. Aún así, cuando clamó: «Señor, sálvame», Jesús extendió su mano. El miedo no fue el final, fue la oportunidad para experimentar la fidelidad del Maestro. Esa misma mano está extendida hacia ti. Tal vez no puedes detener la tormenta, pero puedes decidir a quién mirar. Si miris el problema, ti Hans. Si miris a Cristo, flotas. La dirección de tu mirada determina la condición de tu fe. El temor también puede manifestarse como culpa. Esa voz que te recuerda tus errores, tus caídas, tus fallos. Pero la cruz ya respondió a esa voz. En Cristo no hay condenación. En Él, el pasado no dicta el futuro. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 15, «No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre». Ya no eres esclavo, eres hijo, y los hijos no temen a quien los ama. Cuando recuerdas que tu Padre Celestial gobierna sobre todo, el miedo pierde sentido.
El alma que se sabe amada no necesita temer, porque su destino está asegurado en manos eternas. Cada día puedes elegir entre alimentar el miedo o alimentar la fe. Uno te encierra, el otro te libera. Uno te debilita, el otro te fortalece. Y aunque ambos golpeen tu puerta, solo tú decides a cuál abrir. Dios quiere verte libre. Libre de la ansiedad que te roba el sueño. Libre del pasado que te encadena. Libre de las voces que te dicen que no puedes. Libre de todo lo que apague el fuego de la esperanza. Y cuando esa libertad llega, no solo cambia tu estado interior, cambia tu manera de vivir. Porque un corazón libre camina con propósito, ora con confianza y actúa con poder. El temor no puede habitar donde hay convicción. Porque quien ha comprendido que todo lo puede en Cristo, ya no teme a la caída, ni al fracaso, ni a la espera. Sabe que detrás de cada prueba, Dios está obrando algo mayor. En la próxima parte hablaremos de cómo mantener viva esa convicción cada día. Veremos cómo los hábitos espirituales se convierten en el ancla de la fe y la fuente constante de fortaleza. Porque la libertad no se conquista una vez, se cultiva cada día en la presencia de Dios. ¿Estás listo para aprender cómo mantener viva la llama que te libera del temor? Vivir con la convicción de que todo es posible en Cristo no es una emoción momentánea, es una disciplina espiritual. La fe no se mantiene por accidente, se alimenta con constancia. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el alma necesita presencia diaria. Y es en esos hábitos simples, practicados con sinceridad, donde el creyente encuentra estabilidad, paz y poder. Dios no se manifiesta solo en los grandes milagros. Su presencia también habita en los gestos cotidianos, en las decisiones pequeñas, en los momentos de silencio. Cultivar la presencia de Dios es aprender a reconocerlo en todo lo que haces. Es invitarlo a estar en tus pensamientos, tus conversaciones, tus planes y tus descansos. Uno de los primeros hábitos que fortalece la fe es la oración diaria. No una oración automática, sino una conversación viva. Orar no es hablar con un Dios lejano, es hablar con un Padre cercano. Jesús lo hacía constantemente, y no por obligación, sino por amor. En Marcos capítulo 1, versículo 35, se nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Cada vez que oras, tu espíritu se recalibra. Lo que te parecía grande se hace pequeño, y lo que te parecía imposible se vuelve alcanzable. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia tu perspectiva. Cuando haces de la oración un hábito, aprendes a ver la vida con los ojos de la fe. Otro hábito esencial es la meditación en la palabra. La Biblia no es solo un libro, es una voz viva. En Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3, está escrito: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Meditar en la palabra no es leer por obligación, sino reflexionar con intención. Es dejar que la verdad divina moldee tu manera de pensar. No necesitas leer grandes porciones para ser transformado. A veces, un solo versículo, meditado con fe, puede renovar todo un día. Lo importante no es la cantidad, sino la profundidad con que lo recibes. También es poderoso practicar la gratitud. Ser agradecido no significa ignorar los problemas, sino reconocer la fidelidad de Dios incluso en medio de ellos. La gratitud convierte cada momento en un altar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, se nos enseña: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando agradeces, tu corazón se expande, la queja se disuelve, el miedo pierde fuerza y la fe florece. Comienza y termina tus días con gratitud. Agradece por lo que tienes, por lo que has superado y por lo que todavía está en camino. La gratitud es la semilla de la esperanza. Otro hábito vital es el silencio espiritual. Vivimos rodeados de ruido, de distracciones, de exigencias.
pero Dios sigue hablando en voz baja. En Salmo capítulo 46, versículo 10, Él dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». A veces, el alma necesita más silencio que palabras. En el silencio, Dios corrige tus pensamientos, sana tus emociones y fortalece tu fe. Dedica cada día unos minutos al silencio, no para pensar en tus problemas, sino para escuchar su presencia. No siempre escucharás palabras, pero sentirás paz, y esa paz será su respuesta. El servicio también es un hábito de presencia. Cada vez que ayudas, consuelas o compartes, reflejas el carácter de Cristo. Jesús dijo en Hechos capítulo 20, versículo 35, «Más bienaventurado es dar que recibir». Servir te conecta con el propósito de Dios y te libera del egoísmo. Te recuerda que la fe no solo se cree, también se vive. Sirve con amor. No importa si es con palabras, tiempo o acciones. Cuando sirves, Dios multiplica lo que das. La fortaleza espiritual se renueva en el acto de bendecir a otros. Otro hábito transformador es la comunidad. La fe no fue diseñada para vivirse en soledad. En Hebreos capítulo 10, versículo 24, está escrito, «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras». Caminar junto a otros creyentes fortalece tu fe y te ayuda a mantener el fuego encendido. Compartir experiencias, orar juntos y animarse mutuamente crea un ambiente donde la presencia de Dios se hace tangible. Porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está allí. La adoración también es un hábito que mantiene viva la convicción. Adorar no es solo cantar, es reconocer la grandeza de Dios incluso en medio del dolor. David escribió en Salmo capítulo 34, versículo 1, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca». La adoración cambia el ambiente interior. Te recuerda que Dios sigue siendo digno, aunque la vida sea difícil. Cuando adoras, tu alma se alinea con el cielo. Lo que era pesado se aligera, lo que era confuso se aclara, lo que parecía imposible se llena de esperanza. Y finalmente, un hábito que lo sostiene todo, la obediencia. La fe sin obediencia es inestable. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, «El que me ama, mi palabra guardará». Obedecer no siempre es fácil, pero siempre trae paz. La obediencia es la expresión más pura del amor y la confianza. Estos hábitos, orar, meditar, agradecer, guardar silencio, servir, compartir, adorar y obedecer, son los pilares de una vida fortalecida en Cristo. No son reglas, son caminos. Caminos que te acercan cada día más a la fuente del poder divino. No necesitas hacerlo todo perfecto, solo hacerlo con amor. Lo importante no es la duración, sino la constancia. Porque cuando haces de la presencia de Dios una costumbre, el miedo no tiene espacio, la duda pierde fuerza y la esperanza se vuelve tu lenguaje natural. En la próxima y última parte de este mensaje, volveremos al punto donde todo comenzó. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Veremos cómo esta promesa no es solo una frase, sino una realidad viva que puede sostener cada paso de tu vida. Porque cuando Cristo es tu fuente, tu refugio y tu propósito, no hay imposibles, no hay límites, no hay derrota. ¿Estás listo para cerrar este recorrido recordando que, con Cristo, todo lo puedes? Y llegamos al final de este recorrido. Hemos hablado de fe, fortaleza, refugio y esperanza. Pero todo converge en una sola verdad, simple y eterna: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así lo escribió el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, no como una frase decorativa, sino como una declaración de vida. Esa afirmación resume el corazón del Evangelio. No somos autosuficientes, somos fortalecidos. No vivimos por mérito, vivimos por gracia. Y cuando la gracia se hace consciente, la vida cambia por completo. Pablo no escribió esas palabras desde una posición cómoda. Estaba en prisión, con su libertad limitada,
pero su fe intacta. Desde la oscuridad de una celda, proclamó la luz de una verdad inquebrantable. Cristo era su fuerza. Eso demuestra que el poder de Dios no depende del lugar en que estés, sino de la relación que tienes con Él. El secreto está en la fuente. Cuando tu fortaleza proviene de Cristo, ninguna circunstancia puede robarte la paz. Porque no se trata de la cantidad de fuerza humana que posees, sino del poder divino que te sostiene. Todo lo puedo no significa que todo será fácil, significa que nada será imposible. No promete una vida sin dificultades, promete victoria en medio de ellas. No ofrece control, ofrece confianza. Pablo aprendió a contentarse en toda situación. Lo dice en los versículos previos, en Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Esa palabra he aprendido revela que la fortaleza se construye con el tiempo, no se improvisa. Quizás tú también estás aprendiendo a confiar cuando no entiendes, aprendiendo a esperar cuando todo se retrasa, aprendiendo a creer cuando parece que nada cambia. Pero recuerda, cada proceso forma tu convicción. Cada día de dificultad fortalece tu fe. Cristo no solo te da fuerzas para resistir, te da fuerzas para avanzar. Él no solo te levanta cuando caes, te enseña a caminar con seguridad. La vida cristiana no es una vida sin peso, es una vida donde el peso ya no te vence, porque lo llevas con Él. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Ese es el equilibrio divino. Fuerza y descanso, poder y paz, movimiento y reposo. Cada vez que dices todo lo puedo en Cristo, estás recordándole al miedo que ya no tiene autoridad. Estás diciéndole al cansancio que no es el final. Estás declarando que no dependes del mundo para mantenerte firme, porque tu raíz está en el cielo. Y esa convicción te cambia. Comienzas a caminar diferente. Ya no te mueven los resultados, te mueve la fe. Ya no temes a los procesos, confías en el propósito. Ya no dudas del futuro, porque sabes quién lo sostiene. El poder de esta promesa no está en las palabras, sino en el Cristo que las respalda. Él no es solo tu ejemplo, es tu energía. No es solo tu guía, es tu fuerza. No es solo tu Salvador, es tu sostén diario. Cuando sientas que no puedes más, repite en voz baja, como una oración y una declaración. Señor, todo lo puedo en ti. No por mi fuerza, sino por la tuya. No por mis méritos, sino por tu gracia. No por lo que tengo, sino por quien tú eres. Esa oración, dicha con sinceridad, es suficiente para volver a levantar tu alma. Porque lo que Dios busca no son palabras perfectas, sino corazones rendidos. Pablo entendió que la verdadera fortaleza no se demuestra cuando todo sale bien, sino cuando nada sale como esperabas, y aún así sigues confiando. Esa es la madurez espiritual. No depender de los resultados, sino de la relación. Hay quienes piensan que fe es obtener lo que piden, pero la verdadera fe es seguir creyendo aunque no lo obtengas aún. Y esa fe, alimentada por el amor de Cristo, nunca se apaga. Tal vez hoy estás en tu propio Filipenses 4:13. En medio de un desafío, un cansancio, un proceso largo. Pero este versículo no está en la Biblia para ser leído, está para ser vivido. No es solo consuelo, es dirección. Dios quiere que esa convicción se convierta en tu manera de pensar, en tu reacción natural ante la vida. Que cada vez que algo te sacuda, tu mente recuerde, Cristo me fortalece. Él no te promete ausencia de dolor, pero sí presencia constante. No te ofrece un camino sin tropiezos, pero sí su mano cuando caes. Y con eso basta, porque quien camina con Cristo nunca está perdido. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos habita en ti. Eso significa que no hay situación tan oscura que su luz no pueda iluminar,
ni carga tan pesada que su fuerza no pueda sostener. En Efesios capítulo 3, versículo 20, Pablo escribió: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder está activo dentro de ti. No es futuro, es presente. No está lejos, está en ti. Por eso, cuando te sientas débil, no digas no puedo, di Cristo puede en mí. Porque Él no solo te acompaña, te habita. No solo te escucha, te impulsa. No solo te observa, te capacita. Y cuando todo parezca demasiado, cuando el peso de la vida te haga dudar, recuerda lo que el Espíritu Santo susurra en lo más profundo: no estás solo. Aún puedes, porque yo te fortalezco. La fe que declara todo lo puedo en Cristo no es arrogancia, es rendición. Es reconocer que sin Él nada tiene sentido, pero con Él todo tiene propósito. Así que levántate, no con tus fuerzas, sino con las de Dios. No con tus recursos, sino con su favor. No con tus planes, sino con su voluntad. Cada paso que das en fe es una victoria invisible que el cielo celebra. Termina este recorrido con una oración sencilla, pero poderosa. Señor Jesús, gracias por recordarme que en ti todo es posible. Aún en mi debilidad, eres mi fortaleza. Aún en mis pruebas, eres mi paz. Hoy decido confiar, creer y avanzar, no en mí, sino en ti. Que mi vida sea testimonio de tu poder. Amén. Y cuando vuelvas a sentir que el camino pesa, recuerda las palabras que sostienen todo este mensaje. Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un lema, es una promesa viva. Y mientras esa promesa habite en tu corazón, nada será imposible.